Hoy, mientras buena parte de América Latina sigue atrapada entre inflación, populismo y crisis institucionales, Argentina empieza a recorrer el camino exactamente opuesto. Y eso tiene un nombre y apellido precisos: Javier Milei. Apenas hace unos años, muchos aseguraban que Milei era un fenómeno pasajero o meramente barrial, que su discurso era demasiado radical, ya que reducir el Estado, desregular la economía y enfrentar a la casta política supuestamente terminaría en un desastre. Sí, juro. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La inflación empezó a bajar, el déficit fiscal dejó de ser una religión de Estado y los índices de pobreza disminuyeron en Argentina. Así, Argentina volvió a atraer inversiones y, quizá más importante todavía, comenzó una profunda transformación cultural e institucional. Porque Milei no solo está ajustando cuentas públicas, está desmontando décadas de burocracia absurda, privilegios políticos y regulaciones inútiles que asfixiaban la libertad de los argentinos. Y aquí entra una de las reformas más simbólicas de los últimos meses, la llamada Ley Hojarasca, impulsada por el gobierno de Milei a través del ministro Federico Sturzenegger, que obtuvo ya media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 21 de mayo. Su objetivo, bueno, pues eliminar decenas de leyes obsoletas, ridículas, contradictorias o simplemente anacrónicas que seguían y siguen siendo vigentes en Argentina. El gobierno sostiene que estas leyes actúan como hojarasca, es decir, algo inútil y de poca sustancia, que impide el crecimiento económico y la seguridad jurídica en Argentina. Sí, aunque parezca broma, entre esas normas aparece incluso la famosa ley vinculada al lobizón u hombre lobo, donde el presidente de la República debía convertirse en padrino del séptimo hijo varón de una familia. Al respecto, Juan Ramón Rayo llamó hace unos días la atención sobre esta ley lobizón o ley para impedir los hombres lobos. Me estoy refiriendo a la Ley 20.843 de padrinazgo presidencial. Esta ley, aprobada en 1973, concede a cada familia que tenga 7 hijos de un mismo sexo, es decir, o 7 hijos varones o 7 hijas mujeres, concede a esas familias a que el séptimo hijo o hija se convierta en ahijado del presidente de la República. Y uno podría pensar que esta ley responde a una especie de fomento de la natalidad, algo así como un premio a aquellas familias que tienen 7 hijos. Pero recalco que solo es aplicable si has tenido 7 hijos varones o 7 hijas mujeres. No 7 hijos varones y mujeres, no. 7 hijos del mismo sexo. Con lo cual, ya de entrada deberíamos darnos cuenta de que no se trata ni mucho menos de una ley de fomento de la natalidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta ley tan extraña? Pues atención, evitar que el séptimo hijo varón o la séptima hija mujer se conviertan en hombres lobo. Imagino que a estas alturas del vídeo creeréis que estoy delirando, pero no. Esta es una ley que está en vigor en Argentina y que tiene esta finalidad. Y es que resulta que en la tradición de la Rusia zarista, si una familia tiene 7 hijos varones y el séptimo hijo
no se convierte en ahijado del zar, corre el riesgo de convertirse en hombre lobo. Pues bien, en el año 1907, una familia de emigrantes rusos en Argentina tuvo 7 hijos varones. Y el padre de familia le pidió al presidente de la República Argentina de aquel entonces, José Figueroa Alcorta, que lo apadrinara para evitar que se convirtiera en hombre lobo. Y sorprendentemente, Figueroa Alcorta accedió a esa petición. Se convirtió en el padrino del 7º hijo de esa familia de emigrantes rusos. Y a partir de ahí se convirtió en una norma consuetudinaria, en una costumbre de los presidentes argentinos, apadrinar al 7º hijo de un mismo sexo dentro de una familia, hasta el punto de que en el año 1973 esta costumbre se convirtió en ley, en una ley anti-hombres lobo, aunque como os podéis imaginar, con el paso del tiempo ha terminado deviniendo otra cosa, ha terminado deviniendo en una especie de premio nacional para las familias que tienen 7 hijos del mismo sexo, porque la condición de ahijado del presidente de la República lleva aparejada una medalla, una serie de becas, etc. Pues bien, Javier Milei ha sido el primer presidente que ante la petición de una familia argentina que ha tenido 7 hijos varones de convertirse en padrino del 7º hijo varón, se ha negado a hacerlo. ¿Y por qué se ha negado? Pues porque Javier Milei es un león y un león no apadrina a licántropos. O hablando más en serio, pues porque es una ley disparatada que está en proceso de derogar. En la ley hojarasca también hay regulaciones sobre palomas mensajeras, carnet de mochileros y en un sinfín de normas heredadas del siglo XIX. También cuestiones como la regulación de la TV de color o las penas de azotes o la obligación de las bodegas de vino o empresas comerciales de pedir permiso al Instituto Geográfico Nacional si incluían en su etiquetado un mapa del país, o bien hasta premios al descubridor de alguna mina de carbón. Muchos se ríen ahora de esto, pero el punto del fondo es serio. Un país enfermo de hiperregulación termina paralizado. Cuando un Estado acumula miles de leyes inútiles, contradictorias o eternamente vigentes sine die, pues destruye la seguridad jurídica, multiplica la burocracia, frena el desarrollo e incrementa las posibilidades de corrupción. Y Milei entendió algo fundamental. Para cambiar una economía, primero hay que cambiar las reglas del juego y la cultura y el actuar de las instituciones. Precisamente lo que entendieron los premios Nobel de Economía del 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James R. Robinson, al estudiar cómo se forman las instituciones y cómo afectan estas a la prosperidad. Los 3 investigadores estadounidenses recibieron el galardón del Nobel por demostrar que las diferencias en la riqueza de las naciones se deben fundamentalmente a las instituciones sociales y políticas y a su funcionamiento. Por eso, hoy, mientras sus adversarios siguen apostando al miedo y al caos, Milei se encamina cada vez más y más firmemente hacia una posible reelección sobre los muy buenos resultados de su gestión económica. Si Milei se reelige y su gestión económica mantiene su dirección actual, Milei completará 8 años de gobierno con un ritmo de crecimiento en torno al 5% anual real, sobre todo en los últimos años. Y entonces Argentina cerraría su mandato con un PIB real entre 35% y 40% superior al del 2023, cuando él inició su gestión. Y esto demostrará que al final los resultados pesan más que la propaganda. Lo que decide las elecciones
es la economía. Siempre fue así y seguirá siendo así. James Carville lo resumió en 1992 con su famosa frase para la campaña de Bill Clinton contra George Bush padre y Don Quayle. Es la economía, estúpido. Más de 3 décadas después, la regla sigue intacta. Bill Clinton ganó porque la economía estadounidense necesitaba un cambio. George Bush, hijo, perdió fuerza cuando estalló la crisis financiera. Obama fue reelegido porque la recuperación estaba en marcha. Trump ganó en 2016 prometiendo recuperar empleos industriales y volvió en 2024 porque la inflación de Biden castigó inclementemente a las familias. Y probablemente los republicanos perderán este año y o en 2027 por los muy altos costos de las aventuras internacionales de Trump sobre las familias estadounidenses. En España, Aznar ganó por la economía, Zapatero perdió por la economía, Rajoy ganó por la economía. En México, Morena muy probablemente perderá en 2027 o en 2030 por la economía en ruinas que va dejando atrás. Y entre más dilate su derrota, más dura será esta. En 2011, Cristina Fernández de Kirchner ganó porque la economía empezó a recuperarse a pesar del desprestigio y los escándalos de su gestión. Quizá esto sea lo más revolucionario de todo en la gestión de Milei, que por primera vez en muchísimo tiempo millones de argentinos están viendo que la libertad sí funciona, que reducir el poder del Estado no destruye al país, sino al contrario, puede salvar. Muchas gracias por su atención. Síganos en nuestras redes sociales, denle like, déjenos sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube y agradecemos mucho su atención, sus comentarios, sus likes, sus compartidos, bueno, nos ayudan mucho a llegar a nuevo público y así lograr una mejor transmisión de las ideas de la libertad. Muchas gracias. Feliz fin de semana.